Retornamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Usted puede sintonizar la imagen de Boreal Televisión en los grandes sistemas de cable del país, las plataformas digitales, también los cables en la región del Cibao con varias opciones, canales dominicanos en Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Con la ausencia del expresidente Danilo Medina y de su candidato presidencial, el Partido de la Liberación Dominicana advirtió al gobierno que no abandonará las calles por más casos de supuesta corrupción que quieran sacar. No le han tumbado la moral, parece. Bueno. El que crea que el PLD abandonará las calles se equivocó, dicen ellos en una rueda de prensa hoy, a los medios de comunicación. Pues ahora más que nunca es que tenemos que trabajar sin descanso, destacó Charles Mariotti, ex senador de Monteplata y secretario general del PLD. Mariotti, gran comunicador Mariotti. Sí. Que solo es, yo pensaba que era un improvisado antes, simplemente un político, pero el tipo es un hombre con muy buena formación. No, sí. Incluso, buen comunicador. Incluso, hombre de los medios de comunicación. Sí, incluso fue locutor en diferentes programas radiales, muy importante. Dicen los PLDistas que no obstante, resulta claro que detrás de estas acciones hay un interés político. Dicen ellos, que hay intereses políticos en esta acción. El partido indicó que desde el gobierno se han puesto a destruir al PLD, pero que el PLD no lo saca nadie de las calles, pues en el PLD no tenemos miedo, dice Charlie Mariotti. Sí. La protesta que hay frente a Palacio de Ciudad Nueva, así reza, que somos PLDistas y no tenemos miedo, que suelten a Gonzalo. Dicen la consigna. Y esa no es la forma. Yo pienso que debieran tener una actuación con un poco más de madurez, una actitud un poco más convincente y esperar que sea la justicia. Si es inocente, lo soltarán. Si es inocente, Gonzalo Castillo y todo lo que están implicados en este nuevo expediente que acaba de someter la Procuraduría General de la República y que dio al traste con el arresto del ex candidato presidencial del PLD y otras figuras, Donald Guerrero y otros, pues si son inocentes, ahora en el conocimiento de la medida saldrán. Bueno, están pidiendo también la cabeza de Danilo, que Danilo tiene que entrar a ruedo también de esa acusación. Bueno, pero ahí tiene el expresidente Mejía, que tiene gran incidencia en el actual gobierno del presidente Luis Abinader, que cada vez que se menciona el nombre de un expresidente en escándalos de corrupción, él sale de una vez opinando de que no se deben meter a los expresidentes presos. Bueno, muestra de eso fue una foto que vimos de presidente Mejía y Danilo abrazados, una foto. Sí. Ese fue el mensaje que se envió. Pero mire cómo el expresidente de la República, Leonel Fernández, sale del poder con un descrédito increíble en el gobierno que hizo en el año 96-2000, en ese periodo. Y ahí, a la salida, los escándalos de corrupción casi tan grandes como lo que están sonando ahora. Ahí estaba el PM, donde estaba involucrado Luis Inchausti y otras figuras importantes. Félix Bautista. Sí, exacto, del PLDismo. Sí. Sin embargo, Hipólito Mejía, cuando se preparó un expediente bien sustentado para procesar a Leonel, Hipólito se metió por el medio. Sí. Dijo que no era de opinión que a los expresidentes lo lleven a la justicia porque son dioses. Pero oye, son dioses, no se pueden tocar. Luis Inchausti y Félix Bautista se chuparon 2 o 3 meses. Sí, él estuvo, pero después Pero eso, a Hipólito que se deje de eso. Eso no es posible. Un expresidente es un ciudadano común y corriente. Si cometió alguna falta y se comprueba, el Ministerio Público que se someta a la justicia. En otros países de Latinoamérica se ha hecho eso. Eso, Hipólito, que se deje de eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se dé la situación que se da en Perú. Pero el expresidente se le puede guardar todo para cuando abandone la presidencia.
Perú es un país que vive en una situación de inestabilidad social permanente, porque todos los presidentes que han ido eligiendo lo destituyen antes de terminar el mandato, y eso desestabiliza el país y afecta de manera sensible más a aquellos sectores que no tienen nada, a los más pobres, porque el rico tiene su dinero y posiblemente no lo tienen en bancos nacionales, lo tiene fuera, en bancos suizos, en bancos de otros países, no, y tiene residencia fuera del país para salir en el momento que entienda que ya colapsó la economía o que hay una situación de inestabilidad social. Y hay otros que pescan en más revuelto, en esas situaciones que se dan. Realmente es así. Debieran dejar que termine su periodo y luego procesarlo. Sí, así pudiera ser aquí. Si existiese motivos. Además, porque la Constitución Dominicana no contempla la destitución de presidente alguno. Óigame, aquí ha sido tan complicado ese asunto que nada más hemos tenido preso, y tal vez no fue ni siquiera por la corrupción que se le imputaba en este momento, al doctor Salvador Noel Blanco cuando salió del poder. Eso fue político. Fue el único. Pero después no tenemos más precedente de que hayan metido a un ex jefe de Estado a la cárcel. ¿No hay más? No tenemos. Solamente a Jorge Blanco, y fue un asunto político, entiendo yo. Exacto. Entonces, en ese aspecto es difícil. Ahora, después que sale de la presidencia, ya es un ciudadano común. Y a partir de ahí, todas las malas actuaciones en las que usted incurrió al frente del Estado, ya son actos que se le imputan de manera personal. Ahí sí se pudiera procesar. Aquí se debe dar un ejemplo. Yo estoy de acuerdo con eso. Aquí se debe dar un ejemplo, porque no es posible. Por eso es que los políticos aquí hacen y deshacen. Y salen con su dinero y después se creen que son santos. Ellos se creen santos. Exacto, y con riqueza que no resiste la más mínima investigación. Mire, ¿usted recuerda el borrón y cuenta nueva? Yo creo que usted estaba pequeñito. Estábamos pequeños cuando eso. Sí. Yo no voté en esas elecciones cuando Guzmán fue electo presidente, pero estaba pequeño. Ya uno tenía algún referente. Sí. Bueno, eligen a Guzmán presidente, asume Guzmán el poder, surge el escándalo que más de 600 funcionarios salieron multimillonarios de esos gobiernos de Balaguer de los 12 años. ¿Qué hizo Guzmán? Que está calificado como el presidente que sembró el árbol de la democracia en este país, pero quedó mal frente a la sociedad. Borrón y cuenta nueva. Bueno, borrón y cuenta nueva. ¿Y entonces? Bueno, se dice que su suicidio fue debido a eso. Sí. No aguantó las presiones. Exacto, porque si usted surge como la diferencia en medio de tanta basura que había en el escenario político, como siempre ha habido, ahora hay mucha también. Ahora hay mucha, es más, todos, hasta los que gobiernan, usted lo junta todo y no hace un grupo decente de todos. Entonces, ¿qué resulta? Una banda. En ese tiempo, el pueblo dominicano cifró las esperanzas y en un momento que usted no se podía expresar políticamente a favor de ningún candidato opositor. Sin embargo, el pueblo dominicano se desbordó en las urnas y eligió a Antonio Guzmán Fernández presidente, y al final, cuando asume el poder, borrón y cuenta nueva. El borrón y cuenta nueva. Vamos Entonces, mire, la historia dominicana ha estado marcada por una serie de accidentes que cuando usted lo analiza, nos dejan frustrados a todos los ciudadanos de este país. Accidentes históricos que se han dado, que muchos que han tenido la oportunidad de revertir la realidad que vivimos los dominicanos cuando han estado en el poder, no lo han hecho. No lo han hecho. Mire, ahora mismo, por ejemplo, usted tiene 3 fuerzas políticas que están compitiendo por la presidencia de la República. Digo 3 porque no, los demás son biságaras. Reformista y PRD son 2 partidos biságaras y todos los demás. Ahí te tiene al PLD, tiene la Fuerza del Pueblo, el partido que compró Leonel, porque lo compró ese, y tiene al PRM. ¿Usted cree que de esas 3 opciones no pudiera aparecer uno que tenga la firme decisión de cambiar la realidad que vive este pueblo? Son más de lo mismo.
Cuando usted lo analiza, son más de lo mismo. Así es. Mira, pero hay que agregar al PRD. Miguel Vargas Maldonado presentó candidatura presidencial para el Sí, 2024. pero esos son vientos que no tumban palo. Esos son vientos que no tumban palo. Usted lo verá aliado a quien y estaba reuniéndose con el PRM para negociar. Se habían reunido ya. Miguel Vargas él mismo se boicoteó después de la firma del pacto de las corbatas azules. Es que de ahí en adelante. Mire, tenemos un país bien pequeñito que ni se veía en el mapa de Centroamérica y Suramérica, El Salvador. Allí eran gobiernos corruptos, gobiernos que negociaban con las pandillas para que mantuvieran el pueblo en un estado de zozobra, de inestabilidad social permanente, y que el que quisiera andar por las calles o instalar un negocito tuviera que pagarle un peaje a los delincuentes para que puedan cuidarlo y estar tranquilo, que aún así tampoco. Pero vino un presidente que produjo una transformación significativa y que es el más valorado en América Latina ahora mismo. Hay 2 o 3 presidentes que son los más valorados. Ahí tienen a Abinader como el tercero mejor valorado de los gobernantes latinoamericanos. No sabemos por qué. Bueno. Pero Nayib Bukele no tiene precedente, creo que ni siquiera a nivel mundial. No, ese hombre se ha fajado, mira, que ha desmantelado todas esas bandas. Y allí ya ese es un pueblo de paz. Se puede circular tranquilamente. Ya usted se puede recrear en un espacio público. Que los delincuentes se habían hecho dueños de los espacios públicos y de la calle. ¿Por qué al pueblo dominicano, un pueblo trabajador, un pueblo con una población, unos seres humanos que saben sobreponerse a todas las situaciones difíciles que se le presenta el pueblo dominicano, que no haya tenido un gobernante con intenciones de transformar la realidad? Bueno. Mire, uno de los grandes flagelos sociales que heredó el presidente Luis Abinader fue la inseguridad ciudadana, la delincuencia, la criminalidad que afecta a este país, y que en el gobierno de Danilo Medina de los 8 años era el talón de Aquiles, era la principal debilidad que tenía ese gobierno. Se fue y no lo pudo resolver. Pero ese problema se lo traspasó al gobierno de Luis Abinader, que tampoco ha podido resolverlo, porque si en ese momento estábamos inseguros, ahora estamos mucho más. Bueno, la inseguridad nos arropa cada día más. Entonces, en un panorama de esa naturaleza, no es fácil que... Mira, aquí le abren la puerta del país, la frontera se la abren al pueblo dominicano y yo creo que se queda vacía la república. Créame que es así, se queda vacío el pueblo dominicano. ¿Cómo va a ser? Pero óigame, yo conozco sectores que de la llamada vuelta por México o la vuelta a México, para luego caer al sur de ese país y penetrar a Estados Unidos. Yo conozco sectores donde se fueron muchos jóvenes, decenas de jóvenes de un solo sector en la vuelta por México. Y eso es por medio. Usted sabe la travesía que es esa. Hay que tener una fuerza de voluntad tremenda para irse así. Hay que tener, porque imagínate, la inclemencia de tiempo, fieras en el camino, que incluso hay muchos que... Sí, pues tienen que atravesar parte del Amazonas, de la Amazonía, y allá, cuando llega al territorio mexicano, ahí la vida tiene un peligro inminente, porque allí es interceptado por los coyotes y los carteles de las drogas, que son los que se hacen cargo de ellos cuando entran a México. Hace días se fue un pariente de un familiar cercano que tengo y se fue por México y se estaba comunicando con la familia frecuentemente. De repente le llega la comunicación que le están pidiendo, creo que eran 5,000 o 6,000 dólares. Lo tenían retenido. Ahí tuvieron la familia que comunicarse, familia pobre aquí en el país,
y entre todo comunicarse con los que viven en España y en otra parte del mundo para reunir esos $5,000 y enviárselo. Ahora me enteré que entró a Estados Unidos, porque allí el proceso que se verifica con los ilegales no es como aquí. Aquí lo agarran, lo amarran, lo tiran en un camión y lo pasan para aquel lado. Sí. Que no estoy de acuerdo con esos trámites donde se somete al ser humano a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Porque eso está sancionado. Pudieran existir campamentos donde lo pongan, lo lleven ahí y desde ahí puedan conducirlo como seres humanos. Sí. Bueno, yo tenía un amigo que él me dijo una vez que ese fue en Yola. Y lo agarran y dice, oye, pero yo duré como 5 días preso allá. Pero es mejor que estar libre aquí, del trato que recibió. Sí, tiene sus alimentos, tiene todo. Y cuando sale de ahí... Medicina. Cuando sale de ahí no lo deportan. Lo que hacen con ese ciudadano es que lo someten a un proceso en la corte que puede tardar desde 1 hasta 5 años. Y si en esos 5 años encuentra una americana y se casa, o consigue la posibilidad de hacer papeles. Sí, ahí es que está el detalle. Sí. Eso es lo que creo. A los seres humanos no hay que someterlo a tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque están los mecanismos para conducirlo como realmente es un ser humano. Vamos a la pausa. Retornamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.